Espero que se encuentren bien. Yo estoy aquí muy contento en casa de una de mis hermanas que venimos a verla. Sufrió por ahí un accidente y bueno, venimos de visita. No, ay, perdón, ya estoy tapando la cámara. Pero bendito sea Dios. Dios es bueno y nos ayuda en todas las circunstancias y situaciones. No nada más ocurrió el accidente porque sí, más bien nos ayudó también para mejorar en algunas áreas de nuestra vida, sobre todo en la relación interpersonal, que es curiosamente algo que Dios también puso para que les enseñara el día de hoy. Estamos viendo las claves de la prosperidad y habíamos posteado el versículo que íbamos a revisar el día de hoy, que se encuentra en la epístola a los Romanos y está en el capítulo 12, si me acompañan, capítulo 12, y es el versículo 17, el cual nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y es interesante porque Pablo, el apóstol que escribe esta carta, la dirige a la iglesia en Roma. Y esta carta, en pocas palabras, resume los rudimentos de la doctrina que él aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente este capítulo 12 es muy interesante porque este capítulo nos presenta cuáles son las actitudes y qué es lo que se espera que un cristiano o una persona que profesa ser cristiana, qué actitudes y qué haceres debe tener. Está pasando un avión. Y aunque es para cristianos, yo creo que aplica también para aquellos que quieren tener prosperidad en sus relaciones interpersonales. Y mi pregunta para ti, amigo que estás escuchando esto, sería: ¿cómo está tu relación con los demás el día de hoy? ¿Tienes algún problema no resuelto todavía con alguien? ¿O hay alguna discusión sin terminar? Porque de repente nos pasa, ¿no? Que andamos con problemas con alguna persona o hemos iniciado alguna discusión que no hemos terminado y no está cerrada esa problemática que hemos tenido. Pero si tú me dices: no, en verdad no tengo ningún problema, todos están resueltos, o no tengo ninguna discusión abierta con alguien, todo está ya cerrado, mi pregunta a ti sería: ¿amas a todos? No tienes ningún rencor guardado. Por lo tanto, entonces no deseas mal a nadie, ¿no? Y si es así, entonces todos seguramente deben estar aceptándote y quieren estar a tu lado, quieren estar cerca de ti. Es más, la gente se pelea por estar contigo. Y aún siendo esto, o considerando que esto fuera real, mi siguiente pregunta para ti sería: ¿qué actitud tomas o qué respuesta das si alguien te ofende? Si alguien te ofende o si alguien te agrede, ¿qué es lo que tú haces? ¿Abrazas al que te ofendió? ¿O lo perdonas de inmediato por lo menos? Y a pesar de que te hagan mal, ¿qué haces? ¿Les devuelves bien como recompensa del mal que te hicieron? ¿Qué haces tú? Yo no sé qué haces tú, pero a mí me cuesta trabajo, hasta el día de hoy, me cuesta trabajo que si alguien me ofende, me cuesta trabajo mantener la calma y mantener la paciencia. ¿Por qué?
Tal vez puedo mostrarme paciente, tal vez puedo mostrarme comprensivo, tal vez puedo mostrarme como una persona que responde con calma, que no va de forma violenta con el agresor, pero por dentro me cuesta mucho trabajo. Y a veces me dan unas ganas de cambiarles el nombre. Y eso no está bien, eso no es correcto. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¡Wow! Esta recomendación que nos da el apóstol Pablo es justamente para que seas próspero en tus relaciones interpersonales. Lo primero que nos dice entonces es, en pocas palabras, no le pagues con la misma moneda al que te ofendió. ¿Duro? ¿Difícil? Tal vez, ¿no? ¿Pero por qué es esto? Bueno, imagínate, si estamos pagando con la misma moneda al que nos ofendió, lo único que vamos a lograr es aumentar el conflicto, ¿no crees? Vienes, me ofendes y entonces yo te ofendo. Y entonces me vuelves a ofender. Y entonces yo te vuelvo a ofender. Y entonces otra vez. Y después vamos a estar a los puños, ¿no? Vamos a estar peleando. No pagar con la misma moneda. Debemos de considerarlo porque si pagamos con la misma moneda, lo que vamos a hacer es alejar a las personas, ¿no es cierto? Causa división. Nosotros, por ejemplo, y estoy aquí en casa de mi hermana visitándola, pero en algún momento teníamos algún conflicto absurdo, ridículo, tonto. Y por no responder de la misma, por responder con la misma moneda, por no responder de una forma diferente, entonces nos alejamos. Y hubo separación por mucho tiempo. Estas separaciones también generan rencor, te llevan a la amargura, y la amargura te va a mantener como en una prisión, y vas a quedar aislado, y cuando necesites la ayuda de los demás, no van a estar ahí para ayudarte. Y perdón, nadie puede decir que no requiere de los demás, que no requiere de la ayuda de otras personas. Se te vienen problemas de repente. Yo lo viví. Mi esposa estuvo hospitalizada y mi familia, mis parientes estuvieron lejos. Algunos ni se enteraron. Pero porque estábamos metidos en un conflicto ridículo, ¿no? Entonces, yo creo que no vale la pena esa parte, ¿no? Porque además también va a acabar con tu salud emocional y tu salud física. Imagínate, mira, vamos a leer algo acerca de esto, en lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio escrito por Mateo, ¿vale? Si no tienes Biblia, insisto, búscate un amigo que te regale una o vete a la librería y búscale. Consíguete una para que podamos leerla, ¿no? Nos dice en Mateo 5, en los versículos del 21 al 27, es bien interesante esto. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, y es Jesucristo mismo hablando, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, no, ni siquiera lo tienes que golpear o tocar, simplemente con enojarte, dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, necio es decirle tonto, dice, cualquiera que le diga tonto, por ponerlo en español moderno, cualquiera que le diga tonto a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano,
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate nada más. Ahora, es interesante. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabes? Cuando tienes esta serie de conflictos, y no nada más con tus hermanos, no nada más con tus hermanos de sangre, sino también con tus hermanos en la fe, o cuando tienes este tipo de conflictos con el jefe, con tu compañero de trabajo, estos conflictos te llevan, como dice aquí, a estar expuesto al infierno de fuego. Y estoy de acuerdo que esto puede referirse literalmente al infierno, el cual está destinado para aquellas personas que no obedecen a Dios. Estoy de acuerdo con ello. Pero también estoy de acuerdo que en tanto vives dentro de esas prisiones de amargura, de rencor, es como si estuvieras en un infierno, ¿sabes? Te das cuenta de todo lo que se empieza a perder. Y tu mente se empieza a distorsionar. Empiezas a agregar hechos y cosas que adicionan y avivan tu coraje. Y empiezas, es que por esto, esta persona realmente a mí me hizo tanto daño, porque él está buscando dañarme por esto y por lo otro y por aquello, y empiezas a torcer en tu mente, bueno, a tejer primero, pero a tejer pensamientos tan torcidos que deshacer esa maraña se torna casi imposible, ¿sabes? Se vuelve muy difícil. Tu salud emocional y física se trastorna. Hay gente que padece problemas de artritis o problemas infartos o preinfartos, solo por el enojo, solo por el coraje, solo por estar pagando con la misma moneda. Quieres vengarte, tienes sed de causar daño porque a ti te lo hicieron. Y no es correcto, ¿sabes? Jesucristo decía que era mejor sufrir el oprobio, sufrir la burla, sufrir la ofensa, que eso era mucho más saludable. Imagínate lo que con nuestras actitudes hacemos contra Dios. Si Dios te pide que ames a tu prójimo y tú le odias, ¿cómo se sentirá el padre? ¿Cómo se siente un papá cuando sus hijos están divididos por problemas, por enojos, o cuando sus hijos no le obedecen? Es difícil. Es un sentimiento tremendo. Imagínate Dios, que Él fue el que nos dio la vida, Él nos hizo. Y nosotros, en lugar de amar a nuestro prójimo y de verlo como un hermano, nos vamos en contra de Él. Y mucho de esto lo vamos a ver en otros estudios más adelante, porque vamos a seguir tocando este tema. Mucho de lo que ocurre, por lo cual no prosperamos, es debido a esta serie de enojos. Quedamos expuestos a ese fuego del infierno y lo sufrimos, la pasamos mal, pero no nos importa. Lo que nos interesa es saciar esa sed de causar el mismo dolor que a mí me causaron. Imagínate si Jesucristo, o si Dios Padre hubiera pensado en eso, no hubiera mandado a Jesucristo por nosotros, a morir en la cruz por nosotros, a salvarnos de nosotros mismos. Eso no lo hubiera hecho. Pero no fue así. Dios nos vio nuestra pobreza espiritual y emocional, y entonces decidió sufrir el oprobio nuestro, la ofensa nuestra,
pero rescatarnos de esa vana manera de vivir, como dice la Biblia. Ok, entonces la Biblia nos dice que no hay que pagar con la misma moneda, ¿no? Pero nos dice que tenemos que procurar el bien. A ver, ¿qué es la procuración? ¿Alguno de ustedes sabe? Porque todos procura y procura. ¿Pero qué es la procuración? Dice, la procuración, según el diccionario, es esforzarse para que algo ocurra. Entonces debemos de esforzarnos para que ocurra el bien con los demás. Dice que no les paguemos mal por mal, sino que procuremos el bien para con todos. Entonces tenemos que esforzarnos, que a pesar de que nos hayan hecho mal, o a pesar de que exista ese sentimiento de ofensa, lo que es fundamental es que nos rindamos, es que entreguemos lo que somos a Dios para que Dios obre en nuestras vidas y nos pueda llevar entonces con un corazón sincero a hacer bien a los demás. Tenemos que esforzarnos por ello. Tengo aquí una nota. El mal que a veces te hacen, si logras entenderlo, vas a comprender que no vino en sí, no vino de la otra persona, ¿sabes? Esto vino del mismo infierno, del infierno que esa persona ha vivido. Muchas veces decimos, ¿y este tipo por qué es tan nefasto? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué es...? Bueno, tú no sabes, no conoces el infierno que ha pasado. Si tú lograras tener en tus manos la biografía de esa persona o el video y ver todo lo que le ha ocurrido, todo lo que le hicieron, cómo lo formaron, cómo lo abandonaron, o cómo lo educaron, o cómo no lo educaron, si tú pudieras ver todo eso, si pudieras entrar a su corazón y ver los dolores que le atraviesan, tal vez podrías entender de dónde vino el mal que te está haciendo a ti. Ahora también hay que decirlo, para un conflicto no requieres de uno, requieres de dos. A veces el combustible de donde se prende el fuego de ese infierno y del mal que te hacen, pues no nada más viene de la otra persona, también viene de ti. ¿Alguna actitud equivocada? O incluso a veces ni siquiera por tener una actitud equivocada, a veces por ser quien eres. Y entonces en el otro se despierta el coraje y la envidia. Pero si no somos capaces de bajarle a nuestro orgullo y de entender que el otro tuvo alguna razón, buena, mala, torcida, derecha, como quieras, pero para él hubo una justificación para causarte a ti un mal. Si no logramos entender eso, entonces sí, vas a tratar de ejercer venganza, vas a tratar de ejercer tu propia justicia, pero tu justicia es imperfecta, al igual que la mía. Somos seres humanos imperfectos y ejercemos nuestra propia justicia y no la justicia de Dios. Y si recuerdan, lo vimos en una de las sesiones anteriores, no hagamos nuestra justicia, hagamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Jesucristo. Y tenemos que rendir entonces todas nuestras emociones y nuestro intelecto a Dios mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando su palabra, tomando el consejo que Dios ya puso en su Biblia y aplicándolo a nuestras vidas cotidianamente. Si lográramos hacer esto todos los seres humanos, el mundo sería diferente. Hay gente que dice, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y se voltean contra Dios y le dicen, ¿y por qué tú lo permites? Y el problema es que estamos tan alejados de Dios que ni siquiera lo escuchamos, solo lo criticamos. Pero si procuráramos el bien, que es lo que Dios hace con nosotros, por su misericordia, si ejerciéramos nosotros misericordia, la cosa cambiaría. Imagínense nada más, vamos a Gálatas, porque es interesante lo que dice el apóstol. También el apóstol Pablo escribe en Gálatas, y escribe algo que es una situación realmente extrema, ¿no? Había conflicto en la iglesia de Galacia. Vamos entonces a la epístola a los Gálatas,
Y había conflicto ahí que no era sencillo de resolver, no era tan fácil. Y él termina por hacerles una observación a los Gálatas, porque estaba la discusión muy candente, y entonces dice, escribe el apóstol, me gusta mucho cómo lo plantea, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. A veces somos tan rudos y tan duros que nos peleamos a muerte, porque queremos tener la razón, porque no queremos escuchar al otro. Y es como si nos estuviéramos mordiendo y comiendo. Y entonces ya nos advierte él, bueno, pues ojalá y así también no se vayan a consumir, ¿no? Y a veces estas discusiones, estos pleitos son tan intensos que terminan por consumir relaciones, por acabarnos. Es muy, muy, muy importante entonces que encontremos una salida, que busquemos una forma de resolver los conflictos. No es que no vaya a haber conflicto, de hecho el conflicto tiene que existir. Jesucristo decía, he venido no a traer paz a la tierra, he venido a traer conflicto al final. Y si se va a poner el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la hija contra la madre, o sea, él ya preveía conflicto. Pero el conflicto es la única manera de poder avanzar. El tema es cómo avanzas, no cómo avanzas, sino cómo tratas con el conflicto. El conflicto te va a servir a ti como un medio de pleito y de división, luego entonces no funciona porque lo que sabes es pelear. Y lo importante no es pelear, lo importante es que el conflicto genere una salida, un camino que te permita ir hacia afuera y mejorar la relación. El conflicto sirve para que se perfeccione la situación, hasta en los trabajos. Puedes tener conflicto con tu jefe, o puede haber conflicto por un proceso de trabajo. Bueno, todos esos conflictos que se dan en las relaciones interpersonales tienen un solo fin, y ese fin es que sea perfeccionado el tema del conflicto, es decir, cómo se mejora el proceso, cómo mejoras tu relación con tus hermanos, con tus amigos. Y para encontrar esta salida, hay algunas cosas que son importantes que quiero que consideres. Primero, vamos a Romanos de regreso, si les parece bien. Vamos a Romanos, donde está, vamos en Romanos 12, y leamos ahí algunas partes que creo son importantes. Vamos hacia Romanos 12, versículo 19, que nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes? Deja que Dios obre, ¿no? Si te consideraras a ti mismo como enemigo de Dios y atendieras al hecho de que Dios te perdonó, y no me importa si eres creyente o no creyente, todos los días abres tus ojos, bueno, hasta ahorita, Dios te está dando una oportunidad más. Ese día en el que abriste los ojos y respiraste, es porque Dios te lo permite. Y te lo permite para que mejores. Y le permite al tipo que te ofendió también abrir los ojos y levantarse y que respire. Y va a permitir que en la medida de lo necesario sigas conviviendo con esa persona hasta que sea perfeccionado tu carácter y sea perfeccionada tu forma de enfrentar el conflicto, ¿sabes? La venganza de Dios no es que lo va a matar y lo va a destruir, lo va a despedazar. Yo creo que la venganza de Dios es que lo va a perfeccionar. Y habrá ocasión, claro, en la que Dios, si es necesario, si Dios juzga necesario, le quitará la vida. Y no para hacerte feliz a ti, sino para evitar que esa persona se pierda en todo caso. ¿Es ridículo lo que estoy planteando? Tal vez.
Tal vez pueda ser ridículo, pero Dios obra de tal forma que pueda bendecir y no maldecir. Otra cosa importante que quiero que consideres también es que, a ver, antes de que pidas justicia, considérate que tú también eras un injusto. Y si tú has ofendido, antes de que pidas misericordia, también ten misericordia. Hay quienes dicen, Señor, hazme justicia por misericordia. Ok, entonces estás combinando las dos partes, ¿no? O sea, hazme justicia, castiga al otro tipo por misericordia, es decir, porque no me des a mí lo que yo me merezco, ¿no? Pero si somos justos, nos merecíamos todos estar lejos de Dios. Le hemos ofendido, hemos optado por caminos no adecuados, hemos fallado. Si queremos misericordia, tengamos misericordia. Y lo dice la palabra, ¿no? Ya lo leímos ahorita. Antes de que vengas con tu ofrenda delante del altar, mejor ve, ponte de acuerdo con tu hermano, arregla la situación y entonces ven delante de Dios. Pero queremos de repente que Dios nos perdone todas y nosotros no perdonar ninguna. Hay quienes dicen, perdono pero no olvido. Eso es bueno. Veremos después en las siguientes enseñanzas que vamos a estar dando en las próximas semanas acerca de esto, de cómo prosperar en las relaciones interpersonales. Vamos a ver si es cierto. Porque eso no es de Dios, ¿sabes? Lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto, hay un versículo en la palabra que dice Dios que nuestras ofensas las ha echado en el fondo del mar y ya no las trae a memoria. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Perdono pero no olvido? ¿Quiero misericordia para mí pero no ejerzo misericordia? ¿Quiero justicia pero no me atrevo a aceptar lo que sería justo como castigo para mí? Yo sé, hay términos legales, y si esos términos legales te favorecen, adelante, porque obviamente hay quienes cometen delitos, pero yo no estoy hablando ahorita del conflicto como delitos, y aún así hay gente que es enorme, es gigantesca, es grande, y les han quitado la vida de sus seres queridos, y aún así han perdonado a aquellos quienes han matado a sus parientes o a sus hijos, porque dicen no tiene sentido que lo odie, sabrá Dios de qué infierno salió. Y hay casos, tú los conoces, han sido públicos muchos de ellos. Así es que la venganza es de Dios, déjalo a Él. Y si quieres misericordia, da misericordia. Como puse por aquí, libérate liberando. Libérate del coraje, liberando a los demás de tus corajes. Libérate del pleito, liberando a los demás de tus pleitos. Libérate del mal carácter, liberando a los demás de tu mal carácter. Procura lo bueno, esfuérzate por dar lo bueno. Es más, nos dice a manera de consolación, por ponerlo así, así que si tu enemigo, en el versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Otra versión nos dice, haciendo esto, le haces quedar en vergüenza. Y no se trata ni siquiera de que él quede en vergüenza o no, sino que si Dios te está diciendo que Él va a dar la venganza, y Jesús dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, entonces, ¿quién eres tú para estar tratando de ejercer tu propia venganza? Yo creo que es muy importante, como dice el versículo 21, ya casi terminamos, El versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Imagínate nada más, tú pensabas que por ejercer tu propia justicia, hacer tu propia venganza, por ir en contra de la persona que te ofendió,
ya tú estás venciendo. Y no es cierto. Si tú vas en contra de la persona, dice la palabra que estás siendo vencido tú. Que la única forma en la que puedes vencer es haciendo el bien. Porque entonces serías como, no serías como, sino más bien estarías alcanzando el carácter de Cristo. Él fue a la muerte en la cruz, guardando silencio, sabiendo que no tenía por qué morir. Él podía haber dicho: Padre, hagamos justicia, bárrelos a todos y generemos otra generación de seres humanos o de otro tipo de seres. Pero no lo hicieron así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mandaron a Jesucristo. Bueno, el Hijo aceptó, el Padre lo envió y el Espíritu lo guió para que fuéramos perdonados. ¿Qué tanto Dios ya te perdonó que tú no puedes perdonar? ¿Cuántas ofensas cometiste ya contra Dios y tú no puedes perdonar que te ofendan una cosita de nada? Es que me vio feo, es que me dijo esto, es que no me dio lo que yo quería. Y estamos como niños, ¿no? Pero bueno, vamos a Mateo 5, ya casi terminamos, porque otra parte que tenemos que considerar en la salida de nuestros corajes y nuestros berrinchitos, dice aquí en Mateo 5, 23 al 26, dice: por tanto, si traes tu ofrenda, ya lo habíamos leído, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y esto tiene que ver con algo que ya mencionábamos, con la salud emocional y física. Si tú permaneces en el coraje, y ahí está tu adversario, y cada vez que lo veo, se me tuerce el hígado, pues ahí estás siendo entregado al juez, y el juez te entrega al alguacil, y estás metido en una prisión de amargura y de rencor. ¿Para qué te vas y te encarcelas tú solo? Digo, yo no lo haría, ¿no? Yo prefiero que pueda yo estar libre. Porque si no, entonces me encierro yo solo en esas prisiones de amargura y de rencor y de coraje. Por eso dice: mejor ponte de acuerdo. Mejor trátalo bien. Reconoce, esa persona tiene un problema. Yo he tenido la fortuna de convivir con gente igual que yo, imperfecta, igual que yo, de conflictiva, de problemática, y he tenido la fortuna de entrar en conflictos y en pleitos tremendo. ¿Me explico? Y es que después de algún tiempo de estar ahí en el conflicto, y me di cuenta de que no tenía sentido, ¿sabes? Pero he aprendido tanto que entendí, ellos vienen de infiernos parecidos a los míos, y tal vez yo tengo el conflicto porque necesito enseñarles a ellos que no es necesario el pleito, que el conflicto tiene otra dimensión y otro sentido y otro destino. No es pelear. Pero le doy gracias a Dios por tener esos conflictos y haber tenido esos pleitos, porque apenas recién pude después entender que la intención era que yo pudiera mostrarles la salida y no terminar molesto y enojado. Oh, Dios. Mira, aquí hay un comentario interesante, gracias. Dice Yair: a mí me pasó eso que dice el verso de la ofrenda y acordarme de aquel hermano. Lo hice como dice la palabra, dejé la ofrenda y fui y me puse a cuentas. ¡Wow! Dice, y fue y sigue siendo una gran bendición. Así es, Yair. Es enorme la bendición. Si logras hacerlo, si logras experimentarlo, aunque sea una vez en tu vida,
vas a cambiar todo y vas a entender que a veces, insisto, el conflicto que tienes es porque Dios te lo pone para que enseñes a otros a salir adelante, a salir del manejo, del mal manejo que le damos a los conflictos. Bien, y ya para terminar, vamos a Filipenses, si les parece bien. ¿Vale? Vamos a seguir hablando de esto de relaciones interpersonales porque mucho de lo que tenemos como problemas perdón, es Filipenses. Les decía, mucho de lo que tenemos de conflicto, de no prosperar, viene a veces de conflictos interpersonales, ¿sabes? Bien, Filipenses 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabes? Hay gente que me conoce en la empresa donde trabajo y me dicen: ¿y por qué sigues aquí? ¿Por qué aceptas que te traten como te tratan? ¿Y por qué te tiran y tú no respondes? Y yo digo: ¿para qué? Todos son superiores a mí. De hecho, en la empresa tienen ahí me han apodado pues el jefe. Y no porque yo sea el jefe, sino porque a todos les digo: jefe, tú eres jefe. Y me dicen: no. Digo: sí, tú eres mi jefe. Siempre me vas a enseñar y yo estoy a tus órdenes y no tengo problema. Tú puedes ordenarme lo que necesites y yo con gusto lo hago. Y la gente se ríe y me dicen: oh, jefe, ¿cómo está, jefe? Y nos llevamos bien. Pero no nada más es de palabras, ¿sabes? Se los cumplo. Ya me ha tocado que de repente el amigo que hace la limpieza me pide hacer algo y yo con gusto lo hago. Y no me siento ofendido por ello. O de repente llega el chofer de la empresa y me dice: por favor, no dejes tu coche aquí. Ok, ¿a dónde lo acomodo? No siempre fue así, ¿sabes? O sea, tengo que reconocerlo, que hubo momentos en los que: no, ¿y por qué? Si este es mi lugar. Y yo peleaba mis derechos. ¿Cuáles? La vida me ha sido prestada. Lo que tengo, lo tengo prestado. Y este préstamo nada más es para que yo transite en esta vida aprendiendo, y que lo que aprenda entonces lo comparta con los demás. El conflicto que me ha venido es solo para enseñar a otros, para ser perfeccionado yo, para yo aprender. Si no somos capaces de manejar las relaciones interpersonales en forma sana, como la palabra nos dice, no vamos a lograr tener la prosperidad que anhelamos. Porque si no teniendo nos ponemos como nos ponemos, imagínate teniendo. Y esa parte de la injusticia hoy día lo vivimos. Quien tiene el dinero, decimos, tiene el poder. Y esos son unos patanes los que mandan y no sé qué, y los criticamos y nos enojamos. Bueno, ¿y por qué no vamos entonces a compartir esos patanes y les explicamos de qué se trata? Esos patanes son patanes porque pues no tienen otro sentido de vida. Pero si tú y yo tenemos un sentido de vida que ya nos dio Cristo, ¿por qué caminamos como si no lo conociéramos? Les invito, mis amigos, a que vayamos pensando y replanteando cómo son nuestras relaciones interpersonales, en dónde estamos fallando. Tal vez ahí encontremos una clave de prosperidad en la que no habíamos reparado. Vamos a seguir en las siguientes semanas, ya estuve orando a Dios y vamos a seguir hablando de este tema del manejo de las relaciones interpersonales. De repente las envidias nos meten en problemas. Vamos a tocar ese tema. ¿Sentimos envidia? ¿Por qué envidiamos? ¿Cómo podemos evitarlo? Me cuesta trabajo tratar con alguien y no me gusta su carácter y hasta nos trabamos y todo eso lo vamos a ver. Lo que quiero es que podamos crecer y podamos obtener el máximo de nuestras relaciones interpersonales.
porque eso nos va a ayudar a prosperar. Creo que es una de las claves que más nos va a ayudar, porque la mayor parte de los conflictos, y de los, no de los conflictos en sí, porque les digo, el conflicto es bueno, el problema es del manejo del conflicto. Entonces, yo creo que necesitamos aprender a manejar el conflicto, y este manejo de conflictos yo creo que es clave para poder salir adelante en cuanto a la prosperidad que nos espera. Porque ya veíamos, nosotros podemos poner nuestros planes delante de Dios, y Dios es el que los va a prosperar, pero no nos va a prosperar con tipos que van a estar en pleito porque no saben manejar un conflicto. ¿Vale? Entonces, tarea, empecemos a revisar cómo estamos, ¿no? Veamos lo que viene ahí en Mateo desde el 21 hasta el 25, lo podemos volver a leer, y consideremos esa parte, no devolver mal por mal, sino más bien procurar, es decir, esforzarnos con todo para hacer bien a los demás. Esa es la única forma en la que podemos resolver de manera exitosa los conflictos. Y haciéndolo así estamos creciendo, porque estamos asumiendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el siguiente fin de semana, y muchas gracias, en verdad, insisto, vamos a tener la 5ª versión de Mapa de Ruta, lo estoy anunciando desde ya, para hacia el mes de enero. Yo creo que en los próximos, yo pensaba ya tener esta semana todo puesto en la página de Mapa de Ruta, pero yo creo que será más bien en el transcurso de la próxima semana. Nada más estamos esperando ahí algunos presupuestos para poder ya poner el costo que tendrá de recuperación, y pues aquellos que estén interesados los esperaremos, ¿vale? Pero mientras tanto, bueno, que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga, y vamos a resolver los conflictos, ¿no?, de la mejor forma. Un abrazo y gracias por seguir viendo nuestras enseñanzas. Que la pasen bien. Bye.